a estar hablando de la muerte, en conmemoración a que el día 2 se cumplió el Día de los Muertos, o como se conoce en otros países, el Día de los Fieles Difuntos. Esto es una conmemoración que se hace no solo en los países de América, sino en los países europeos y asiáticos también. Y tiene una característica que es no solamente honramos a nuestros muertos, sino que también de alguna forma compartimos con ellos. Dentro de este compartir, yo creo que México tiene un lugar especial. Y tiene un lugar especial precisamente porque si bien la muerte siempre es un acto doloroso, se convierte en un canto a la vida. Tenemos que tener en cuenta que la vida es un misterio que nos acompaña. Y ese misterio que es la vida, pues va acompañada a la vez por la muerte. Es algo que no puede separar la vida de la muerte, no puede separar la existencia física de la no existencia física, porque se va dando en el día a día. Desde ese punto de vista, lo que vivimos ayer, pues ya se nos murió. Y traje el tema a colación porque justamente ayer en Facebook, una conversación entre amigos, alguien dijo, ¿y por qué el cáncer mata? Y mi respuesta fue la siguiente: ninguna enfermedad mata. En realidad, el cuerpo, producto de una enfermedad, de una lesión, de un accidente, o simplemente de desgaste, deja de cumplir sus funciones biológicas, sus funciones existenciales. El cuerpo se mantiene de lo que come, es decir, de los alimentos, del agua que toma y de la respiración. Eso lo utiliza el cuerpo para producir energía. Cuando hay una enfermedad o hay un daño tal que el cuerpo ya no puede producir energía, entonces el cuerpo muere. Pero la enfermedad no es un villano que viene a matarte. El accidente no es un villano que te viene a hacer daño. Simplemente somos seres mortales. Y en ese ser mortal, se va guardando en nuestro código genético una información que pasa de generación en generación. Entonces el legado familiar se convierte en algo inmortal. Y ese legado familiar es transmitido de generación en generación a través de cultos, de ritos, de costumbres. Y en ese transmitir, transmitimos también nuestros valores, nuestros deseos, nuestras normas de convivencia, nuestros miedos. Pero por sobre todas las cosas, transmitimos el respeto a nuestro linaje. Recuerden que quien les habla es su amigo y terapeuta Teddy Rivero, terapeuta de formación médica y un cubano que convive y que les acompaña aquí en México y que disfruta mucho de vivir aquí en México. Y yo creo que sí, debía compartirles algo bien bonito. Yo llevo muy poquito tiempo en México. Yo llegué a México un 29 de septiembre de 2015 y casi nadie lo sabe, pero había perdido a mi madre unos meses antes, solamente hacía apenas desde abril de ese año que la había perdido. Y como yo digo, cuando tengo un dolor de esos que te atraviesa el alma, estaba roto. Estaba roto y cuando llegó el día primero, lo primero de noviembre, que me invitan a la ciudad universitaria a ver las ofrendas que estaban puestas allí, un espectáculo precioso, eh, un espectáculo, no tengo palabras con qué describirlo, además cómo las personas se visten de calaca y cómo las personas en eso que es el irse, también un poco se dejan ir para manejar sus emociones y convivir
con aquella pérdida, pero no del dolor. Y lo más interesante fue que cuando llegué a la casa que estaba conviviendo, en casa de unos amigos que para mí son familia, que los adoro, pues resulta que cuando vi la ofrenda de la casa me puse a llorar, me senté a llorar, me rompí llorando. ¿Y qué sucedió? Ahí sucedió, yo digo que ahí se hizo la magia. Aquella familia se sentó a mi lado, no acompañarme, consolándome, no acompañándome, preguntándome qué me pasaba, no acompañándome, sintiendo mi dolor en expresión verbal. Simplemente se sentaron a mi lado a conversar conmigo, pero conversar en silencio. ¿Cómo lo hicieron? Pues me acompañaron hasta el momento que dejé de llorar. Y en el momento que dejé de llorar, me di cuenta que no tenía por qué seguir sufriendo la muerte de mi madre. Pedí permiso, le puse ofrenda a mi madre. En la ofrenda de ellos puse chocolate, que era lo que le gustaba a ella en vida. Desde ese día dejé de sufrir su muerte y comencé a disfrutar las cosas que aprendí de ella y que conviví con ella. Por lo tanto, siempre hay una segunda opción cuando aparece la muerte. De esto vamos a estar hablando en un ratito más. Ahora nos vamos a un corte. Vamos a conversar porque esto no es un programa mío, esto es un programa de ustedes. Como le comentaba, cada país vive la muerte de una forma diferente. Yo creo que México es uno de los países que mejor la vive. En Cuba, efectivamente, el día 2 de noviembre es un día que, aunque se está perdiendo la tradición, se va al Camposanto, se ponen velas y se va a conversar con los fieles difuntos que cada persona tiene en el panteón, pero se hace desde el punto de vista del sufrimiento. Y en realidad es algo que no se tiene por qué sufrir, porque la muerte siempre nos está acompañando. El día de ayer se murió, la flor que se marchitó se murió, los proyectos se mueren. La muerte es una idea y no tiene necesariamente por qué ser malo, porque es un proceso natural, no tiene por qué ser malo. Los orígenes de la muerte son tan antiguos como el hombre mismo. Y pensamos que en muchas ocasiones decimos, el único animal, porque somos animales, que celebra la muerte es el ser humano. Sin embargo, no es así. Casi todos los animales se acompañan en el proceso de muerte. Es incluso interesantísimo ver cuando hay bandadas de patos que están emigrando. Los patos tienen una característica interesantísima al emigrar y es que vuelan en forma de V y hay uno que va adelante como guía, pero va haciendo un sonido, va cuac, 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 como dándose ánimo. Se parecen muchos a los remeros. El caso es que cuando un pato está débil y va a morir, que empieza a descender porque cae ya sin fuerza, hay dos patos más que lo acompañan. Se bajan con él, bajan a tierra y solamente estos patos vuelven a iniciar el vuelo después que este muere, lo acompañan en la muerte. Casi todos los animales acompañan en la muerte. Nosotros, los primeros vestigios del ser humano que hay en relación a la muerte surgieron con los hombres de Neandertal. Empiezan a hacer por primera vez ritos funerarios donde entierran a la persona en una posición determinada, en relación al sol, y en la fosa donde lo entierran le empiezan a poner determinadas cosas. Esto se siguió concretando y en el antiguo Egipto y en la Mesopotamia empiezan a surgir las primeras ideas, o empezamos nosotros cuando los estudiamos a ver las primeras ideas de la relación con el más allá. Si regresamos, si no regresamos del más allá. ¿Qué pasa cuando vemos los fantasmas? ¿Qué pasa cuando creemos que alguien que se nos fue nos está acompañando? El caso es que desde Egipto y Mesopotamia empezaron a construir sobre todo en los faraones las pirámides como una construcción en la cual no solamente había una cámara funeraria donde se iba a enterrar el faraón, sino que se enterraban sus esclavos, se enterraban
animales, se enterraban los caballos, los carruajes y todas sus joyas. Se preparaba al muerto o a la persona que estaba muriendo para su viaje al más allá, donde se podía llevar de alguna forma su alma hacia el más allá. Entonces, aquí viene algo interesante porque empieza a relacionarse la vida y la muerte con palabras como alma y espíritu. Y en esa relación de alma y espíritu empezamos a establecer relaciones humanas en las cuales nos empezamos a preparar para la muerte desde la vida, aunque siempre la estamos negando. Es interesante que cuando muere una persona quizás mayor, quizás enferma, se sufre, pero no se sufre tanto como cuando muere alguien joven o incluso un niño, porque el pensamiento es, va a morir alguien muy pequeño que tenía toda la vida por delante. Y aquí entra un aspecto muy importante, y es lo que se sufre en relación a uno mismo, al que vive la pérdida, y lo que se sufre en relación al que se fue. Le estamos poniendo ideas al que se fue, al pobre se fue, ya no está, pero en realidad lo estamos viviendo nosotros. Es solamente un posicionamiento desde nuestro sufrimiento, donde no podemos aceptar que el otro partió simplemente, que el otro ya no está físicamente. Y aquí quiero citar un pensamiento de José Martí, donde dice, la muerte no es fin, es término. En realidad eso es lo que es la muerte. Sí se finalizó una etapa, pero no es término. Siempre que una persona haya cumplido bien lo que tiene que hacer en la vida, siempre que la persona haya hecho cosas, pues de alguna forma no murió. Murió quizás su cuerpo físico, pero su legado, su trabajo, sus ideas no murieron. Pues bien, hablamos un poco de la era primitiva, cómo se veía la muerte, cómo se veía luego en Europa, sobre todo en la etapa de los vikingos. En Europa y Asia la muerte está muy vinculada al fuego y al agua. El fuego como aquella fuerza natural que puede consumir al alma, y el agua como aquella fuerza natural que conlleva las emociones. Las emociones pueden escurrirse y aparecer tal como el agua puede hacerlo, se escurre por cualquier rincón y simplemente aparece. De hecho, el elemento más fuerte que hay en la naturaleza es el agua, porque gota a gota puede horadar una piedra, puede agujerar una piedra. Entonces, en los países, sobre todo nórdicos, tiene que mucho ver con el fuego y con el agua. También en los países asiáticos, de ahí que los cuerpos se laven bien, sean cremados, sean untados con aceites de olor, pero sobre todo esto de que sean primero lavados, cremados o muchas veces cremados en el mismo momento que se pongan en una embarcación y se echen ya sea al mar o en el caso de la India al río Ganges. Quiero seguir agradeciendo a todos los amigos que nos acompañan. Y tenemos dos preguntas interesantes. Nos pregunta Elisa Dorante, ¿qué opinas de que los muertos les llevan muchas flores y ofrendas más por culpa que por agradecimiento? Yo no creo que sea ni por culpa ni por agradecimiento. Las flores tienen un significado. Las flores tienen que ver mucho con las emociones. De ahí que cada cual maneja en una muerte las emociones a través de ofrecerle flores al que ya no está.
Las flores hablan, depende del tipo de flor, depende del color de la flor, depende del estado en que esté la flor. Habla mucho de diferentes tipos de emociones. Si lo vamos a ver así, Elisa, entonces tanto la culpa como el agradecimiento están revestidas de emociones. Lo cierto que en cualquier cultura las flores van a ser una forma de veneración, pero no solo a los muertos, también a los vivos. No se puede olvidar que en la antigua Grecia, en Olimpia, cuando surgen las Olimpiadas, se ponen trenzadas olivos como una corona, como una forma de venerar a aquel que ganaba las Olimpiadas. Por lo tanto, las flores y las emociones están muy vinculadas. Y nos pregunta Ángel, ¿viven la muerte en Cuba? Ángel, la muerte se vive en cualquier lugar del mundo. Para estar muerto, primero hay que estar vivo. Y la muerte siempre es un hecho curioso, porque nadie ha regresado del más allá a decirnos cómo es el más allá. Mitos sobre personas que han regresado hay muchísimos, pero quien me diga yo fui y regresé, que me lo presenten, que me digan quién es. Fernanda Melentes me dice, saludos, ¿cómo manejar 3 duelos en tan poco tiempo, un mes? Fernanda, si entiendo bien, has tenido 3 pérdidas en un mes. En este caso, estás haciendo un mismo duelo de 3 personas, que cada una tiene su característica, que cada una la relación afectiva, emocional era diferente, pero estás viviendo un mismo duelo con 3 personas, no son 3 duelos diferentes, porque es la pérdida de 3 personas. Si me das un poquito más de elementos te puedo ayudar, pero si te cuesta trabajo hablarlo, incluso porque estás hablándolo públicamente, te puedes conectar con nosotros a través del correo hola@sersolasi.com.mx o búscanos a través de nuestra página en Facebook Ser Solasi. Te podemos ayudar, porque si el duelo de una persona es difícil, señores, imagínense el duelo de 3 personas. Elisa me pregunta, ¿en biodescodificación se trabajan casos donde las personas no dejan ir a la persona que se falleció, que se murió, y a pesar del paso del tiempo, esta persona no ha cerrado un duelo? Es importantísimo cerrar los duelos. Ya viene a colación, yo lo pensaba hablar un poquito más adelante, pero un duelo tiene una serie de pasos según la visión que se tenga de él, puede tener entre 5 y 9 pasos más o menos, pero van desde la negación, el no entendimiento, el estar en desacuerdo con la muerte, el entrar en pelea con se murió, no estoy de acuerdo, no lo acepto, hasta la molestia de sí, estoy molesto porque se murió. Al final llegas al reconocimiento y por último a la liberación. Cuando esto no se ha resuelto, y cuando no se ha resuelto, ya sea por desconocimiento, ya sea porque no se ha podido manejar emocional y afectivamente, ya sea porque simplemente hay historias en común que no pudieron ser cerradas y entonces quedan deudas, entonces aparecen conflictos. De aquí parte lo que hoy en muchas terapias se habla como el Yizan, el yaciente. En realidad todo eso parte del concepto de fantasma de Lacan. Y Lacan lo deja muy claro. Lacan dice, cuando tienes un proceso de esto, no es otra cosa que huellas y agujeros o lugares inaccesibles que quedan dentro del inconsciente de la persona, productos de que no se ha cerrado el duelo, y lo que hay que hacer es cerrar el duelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Acudir ya sea a un tanatólogo,
a acudir a un terapeuta como yo, pero sí se necesita cerrar el duelo. Si no cerramos el duelo, pues de alguna forma ese proceso de la pérdida siempre está recurriendo a nosotros uno y otra y otra y otra vez. Como siempre yo le digo a mis pacientes cuando entran en proceso de duelo, lo primero que tienes que hacer es no negarlo. Déjate acompañar y deja que te duela, porque ese mismo dolor te va a curar. Es un proceso por el que todos tenemos que pasar y no se olvida, pero simplemente deja de doler. Carmen Rodríguez, buenas noches. La muerte, dice, es horrible, no puedo con ella, me da un terror pasar por ella o que esté junto a mí. Carmen, desgraciadamente la muerte siempre está junto a nosotros. Hay un corto en YouTube, búsquenlo, no recuerdo el nombre, pero es interesantísimo porque es la historia de un venado que está cerca de la muerte. En este corto la muerte nos la representan como una sombra blanca que siempre está al lado de este venado y la muerte llega a enamorarse del venado, lo acompaña, está a su lado en las noches, le sigue a todos lados. El venado la reconoce y le sigue a la muerte también, pero después de mucho tiempo la muerte, que está tan encariñada con el venado, lo toca y por supuesto el venado muere. Entonces todos estamos acompañados por la muerte. La muerte no es la parca que nos enseñaron los griegos. Si recuerdan un poco de mitología griega, son 3 parcas, son 3 ciegas y utilizan un ojo que se lo van compartiendo entre ellas. Te pueden predecir tu futuro. La muerte no es esa figura horrible que es la parca que se guarda en la mitología griega. La muerte siempre simplemente es un fenómeno que nos está acompañando, tal como es el fenómeno de la vida. Nos acompaña y estar cerca de ella, pues siempre estamos cerca de ella. En cuanto a si es dolorosa o no, en realidad no lo sabemos. Yo en lo personal prefiero pensar que no es dolorosa. En mi trabajo como médico, cuando trabajaba como médico clínico, primero enfermero, tuve la oportunidad, no grata, de que en mis manos murieran varias personas. Generalmente lo que te piden es que los acompañes. Y simplemente se van. Simplemente desaparecen. El sufrimiento muchas veces es aprendido. Muchas veces es aprendido por nuestras familias y muchas veces es aprendido por nuestras culturas. Porque el sufrimiento por la muerte conlleva siempre, y aquí voy a referirme muy específicamente a algo que hemos aprendido. Todos nuestros países latinos tienen influencia de España o de cualquier país latino, es decir, Grecia, Roma, Italia, España, países de habla castellana. Casi todos nuestros países tienen influencia de estos países grecolatinos y además influencia africana. Y la muerte en África tiene una característica interesantísima. Hay pueblos africanos, ahora mismo no puedo especificarle cuál es el pueblo, pero tienen una característica. Hay alguien que sufre un accidente, que sufre una enfermedad grande y lo llevan al médico. Si sobre todo es por accidente, ellos empiezan a acompañar y cuando se dan cuenta que ya va a morir, se separan del cuerpo y empiezan a tener un llanto letárgico en el cual se está llorando la muerte incluso antes que ocurra la muerte. No ha ocurrido todavía y ya se empieza a subir porque ya se tiene la certeza de la muerte. Entonces en nuestros países muchas veces la muerte
lleva a la persona que murió a un juicio donde qué hizo en vida, fue bueno, fue malo, se portó bien, no se portó bien, hizo cosas malas, hizo cosas buenas, eh, fue una gran persona para su familia y para su sociedad, o fue una persona muy cuestionable. Entonces, un poco que la posición de la muerte y la tristeza que conlleva la muerte tiene que ver un poco con el perdón, con la culpa y con el pecado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que algo bien hecho para los buenos es algo bueno, pero para los malos es algo malo. Asimismo, algo para las personas malas, algo bien hecho está mal y algo mal hecho está bien. ¿Dónde comienza lo bueno y lo malo? Pues dentro de cada cual. Guadalupe Pérez nos pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita para cerrar un duelo? Es variable, Guadalupe. Generalmente, comúnmente se va cerrando entre 6 meses y 9 meses. Hay personas que lo resuelven en menos, hay personas que lo resuelven en más, hay personas que no lo resuelven nunca. Pero no hay un lapsus de tiempo, puesto que para nuestro ser inconsciente el tiempo no existe. Para nuestro ser inconsciente el tiempo no es una medida de pasado, presente y futuro, que tiene que ver a la vez mucho con la muerte, ¿no? Porque vamos a poner el ejemplo de un alcohólico, una persona que se pasa la vida bebiendo, a los 40 años deja de beber, no bebe más y se muere de 80 años, no muere como alcohólico. Sin embargo, si vive toda la vida como alcohólico, muere como alcohólico. Por lo tanto, vas a morir como has vivido, que no es lo mismo que has vivido como vas a morir. Es un retruécano, pero lo cierto es que la forma en que cada cual asume la muerte no es otra cosa que la forma que la enseñaron a asumirla. Y en ese sentido, Yudiel nos dice, en mis pérdidas lo que he hecho es dejando lo malo, los malos momentos, las cosas negativas, y solo atesorar y conservar los buenos momentos. Eso me deja en paz. Por supuesto, Yudiel, eso nos pone en paz a todos. ¿Por qué? Porque no somos moneditas de oro que todo lo vamos haciendo bien por la vida. Hacemos cosas según vamos aprendiendo, según vamos adquiriendo valores, según vamos teniendo en cuenta qué es lo bueno y lo malo según nuestra sociedad, según nuestras normas culturales y nuestros valores sociales, pero primero con uno. El juicio siempre primero con uno, así mismo como hacemos el juicio a esta persona de fue buena, fue mala. Y en esto hay algo que a mí me gustaría acompañarles un poco y quizás si alguien tiene una pregunta con esto, poder abordar un poco más el tema, y en relación a los niños. Como sentimos la muerte como algo malo, como sentimos la muerte como algo terrorífico, de se fue alguien y simplemente no nos damos cuenta que hay un trozo de nosotros que se fue con ellos. Hoy alguien que estimo mucho me decía, me di cuenta hace muy poco tiempo, después de que he tenido 2 pérdidas que recién estoy resolviendo, que no tengo que ocupar ese espacio con nadie. Y efectivamente, no tienes que ocupar ese espacio con nadie. Entonces regreso a los niños. ¿Por qué no compartir la muerte con los niños? Y con los niños también se comparte el nacimiento de otros niños. Y es tan normal nacer como morirse. En esto hay algo muy importante, y es no aceptamos la muerte, y como no la aceptamos,
Pues no se le enseñamos a los niños. Cuando algo se va de nosotros, cuando se murió alguien que queremos, hay un pedazo de nosotros que se muere con él. En eso los médicos no son inmunes, porque lo primero que piensa todo el mundo, es una creencia muy fuerte en todas las sociedades, es el médico ya está preparado para la muerte. No, nadie está preparado para la muerte. Todo el mundo tiene que irse preparando poquito a poco, haciendo sus propios duelos, haciendo sus propias conciencias, haciendo su propia lectura personal de la vida en relación a la muerte. Porque cuando efectivamente a un médico se le muere un paciente, también se muere un pedazo del médico con este paciente. Y en eso vuelve aquello que hablábamos al principio de los que se quedan y los que se van. Lo primero que nos pasa es que sentimos deudas con los que se van. Sentimos deudas con los que se fueron. No le dijimos lo que teníamos que decirle. No le dijimos cuánto le queríamos muchas veces. Señores, ¿y por qué tenemos que esperar que se mueran para sentir que no dijimos lo que queríamos? ¿No es más fácil empezar a darnos cuenta que el día de ayer ya se nos murió y que ya ayer perdimos la oportunidad de decirle a nuestra pareja, a nuestra mamá, a nuestra papá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras mascotas incluso, decirle y demostrarle cuánto le queremos? ¿No sería mejor eso? Eso sería empezar a prepararnos para la muerte, pero no prepararnos para la pérdida, prepararnos para la transformación que ocurre en la vida. Y la muerte, pues, es la última de esas transformaciones. La muerte no es otra cosa que un cambio. Un cambio. Yo puedo decir, tengo 5 hermanos porque tengo 2 que ya se murieron. No, en realidad tengo 7 hermanos. Tengo 2 que ya no están, pero sigo teniendo 7 hermanos, porque de alguna forma esos 2 hermanos que ya no están, pues también viven en mí. Hay amigos que se siguen conectando. Miguel Duarte, qué bueno que te conectaste. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar ahora cuando regresemos en un minuto de rituales, de los rituales que hacemos para la muerte y cómo lo hacemos en realidad para venerar la muerte. Pero ahora nos vamos a un descanso, regresamos en un minuto. Bueno, ya estoy de regreso. Como siempre les digo, ya a última hora entramos en nuestros últimos momentos del programa, pero siempre voy a seguir siendo yo su terapeuta y amigo Teddy Rivero. Y tenemos por ahí 2 amigos que nos están preguntando. Miguel Duarte y Silvana Martínez están haciéndome preguntas, pero antes de contestarla quiero compartirles que en Ser Solasi, el centro que dirijo, respetamos tanto la vida como la muerte. Las 2 se merecen el mismo respeto, la misma atención y el mismo tiempo, porque una no puede vivir sin la otra. Pero le estoy diciendo esto porque el día 24 de noviembre, sábado 24 de noviembre, 10 de la mañana, de 10 a 12, nos vamos a reunir en el Parque Tesosomo, varios amigos, donde vamos a compartir un rato. Va a haber una pequeña conferencia, va a haber algunos ejercicios de biodescodificación grupal, sobre todo va a haber un reencuadre emocional y terminar con una meditación para dejar que finalmente en diciembre, este año que ya va siendo viejo, muera, para dejar que viva el próximo año. Entonces vamos a aprovechar el espacio para compartir, agradecer y apoyar a todos los amigos que este año han estado cerca de nosotros, a todas las personas que han ido a los cursos, a las conferencias, a las personas que siempre han estado, ya sea como paciente o ya sea como amigo, apoyándonos y acompañándonos en este
2018, porque entre los ritos que hacemos, y creo que ya empiezo a responderle a Miguel Duarte que nos pregunta, ¿es bueno hacer ritos? Sí, es bueno hacer ritos, todos son ritos, vivimos a base de ritos porque somos animales de costumbre. Por lo tanto, vamos a comenzar con este rito de acompañarnos y agradecernos en este fin de año, porque solo desde venerar que se va a morir un año bueno, vamos a poder tener un año mejor. Silvana Martínez nos pregunta, hace 3 años murió mi hija y no he podido con esta pérdida. ¿Qué puedo hacer? Sí, Silvana, es muy difícil. No es normal que un padre pierda un hijo, lo normal es que un hijo pierda un padre porque es la ley natural, es el orden natural, pero a veces no es así, a veces perdemos un hijo. No sé cómo lo has estado viviendo tú, no me atrevo a decirte algo así solamente porque me lo dices y nada más, no sé cómo estás viviendo, cómo te sientes. Solo te puedo decir, primero, en este proceso tienes que hablarlo, no puedes estar callada, no puedes negarlo, tienes que reconocer que tu hija ya no está. Y lo más aconsejable después de 3 años es que necesitas ayuda terapéutica. Si quieres, como ya dije, nuestro correo electrónico es hola@sersolasi.com.mx o a través de nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como Ser Solasi. Incluso nos puedes buscar, y te lo voy a decir en un momentito porque nunca me sé el teléfono, pero nos puedes encontrar a través del 55 86 15 40 39. Repito, 55 86 15 40 39. Nos puedes encontrar, no estás sola, te podemos ayudar, pero voy a regresar a la pregunta de Miguel. Cada parte del mundo, dígase países, dígase continente, ha tenido sus propios ritos. Desde hacer un velatorio donde se hace una misa católica hasta hacer una pira funeraria, acompañar al cadáver, untarle aceites y vendajes y luego cremarlo, o como se hacía cuando los barcos eran todos de velas, que se echaba al fondo del mar y se lanzaban balas de cañón. Pues todos eran ritos y sí, los ritos son muy buenos porque te ayudan a liberar el proceso de duelo, te ayudan a trabajarlo. Recuerdo que siendo muy joven yo perdí una de mis abuelas y hasta ese día entendí por qué era tan importante hacerse acompañar en los momentos de velatorio del muerto. Es que si nos acompañan es increíble, pero se están intercambiando emociones, se están intercambiando afectos, y un poco que tu dolor pesa menos. Tu dolor pesa menos precisamente porque todo lo que se comparte, pues toca menos. Y cuando se comparte el dolor, toca menos. Por eso es tan importante, yo lo digo, cuando vas a pedirle perdón a alguien, es más importante que le digas, lo siento, que le digas perdón. Porque cuando hablas de que le dices lo sientes, lo que le estás diciendo es siento tu pérdida. Ahora, en cuanto a los ritos, hay algo en un momento donde me quisiera detener, que es durante muchas culturas, algunas religiones como las religiones haitianas y algunas religiones lavantú, algunas afrocubanas, el rito de ofrecerle sangre
ya sea al muerto o ya sea a los santos. Esto es tan viejo como la humanidad, ¿eh? No vamos a culpar ahora a las religiones afrocubanas de bárbaras, ni mucho menos. Los antiguos judíos, ante el tabernáculo, ofrecían la sangre de un cordero para estar en bien con Dios. Ofrecerle sangre a la piedra es tan viejo como la humanidad misma. Lo que no nos damos cuenta es que la sangre simboliza la vida. Y lo que estamos, en cualquiera de las formas que lo hagamos, ya sea a través de los negros africanos, ya sea a través de los antiguos judíos, o ya sea como lo hacían los antiguos aztecas, lo que estamos ofreciendo no es otra cosa que la vida para que haya vida. Aunque yo no esté de acuerdo, no hay que matar animales, pero hay que respetar la creencia de cada cual. Por último, y antes de despedirme, quiero hablarle de algo muy importante, que no tiene nada que ver con la muerte física, sino con la muerte emocional. Señores, lo que vivimos, todo segundo que vivimos tiene emociones. Cada segundo que vivimos hay una emoción que está parando por nosotros. Si no somos capaces y no nos permitimos sentir aquello que estamos sintiendo, corremos el riesgo de tener una muerte emocional, donde nada de lo que pasa entonces nos mueve y somos como seres inertes. No se lo permitan, por favor. No se lo permitan. Y ese es el mensaje que le quiero dejar esta noche. La muerte física es inevitable, pero la muerte emocional no. Disfruten cada segundo de su vida como si fuera el último. Baila como si ya no fueras a bailar mañana. Ama como si ya no fueras a amar mañana. Vive con la intensidad como si el día de mañana ya no existiera. Eso hace que no haya muerte emocional. Tengan bonita noche, nos vemos el próximo lunes.